Muy bien, muy bien. Buenos días, chicos. Buenos días a todos los que se están conectando. Buenos días, ya es viernes, gracias a Dios, y estamos terminando una semanita más. Y vamos a cerrar con broche de oro porque el devocional de este día es un devocional que va a hablar de servicio. Y yo sé que aquí todos tienen, o sí, creo que todos tienen este deseo ardiente de servir a Dios, de ser usados por Dios. Y está bien, es una intención preciosa, es una buena intención, pero vamos a ver cómo es el servicio, cómo es el orden de servicio en los asuntos de Dios. Aquí no es el que quiere, sino es el que el Señor llama. Y no es en la posición en la que tú quieres, sino es en la posición en la que el Señor te llama. Así que vamos a estar hablando del servicio de Eliseo y de cómo lo ungen. ¿Quién es Eliseo? Eliseo, pues hoy vemos, ¿verdad? Que en este capítulo es un joven. Es un jovencito que está sirviendo en su casa, ayudando a sus padres, pero que fue visto por Dios. Y fue visto por Dios porque tenía un corazón noble, tenía un corazón servicial y tenía un corazón leal. Y esto mismo también pudimos ver en David. Dios unge, igual que a David, a quienes ya están sirviendo, a quienes ya están siendo leales, a quienes ya están con esta intención de ayudar a los demás. Y lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo similitudes de David con Eliseo. Eliseo más adelante se convierte en un gran profeta y de hecho recibe cuando Elías se va al cielo y no muerto, sino que se lo lleva el Señor así visiblemente. Cuando Elías se va al cielo, Eliseo recibe su manto y recibe una doble porción. Entonces, si vimos que Elías fue wow, de wow, cómo lo usó Dios, a Eliseo Dios lo usó doble. Entonces, tenía una unción tremenda. ¿Y quién no quiere una unción tremenda, verdad? Para servir a Dios y glorificar su nombre. Amén. Pero para recibir esa unción hay que entender los primeros pasos. Y esos pasos son la lealtad, el servicio y la humildad. Así que vamos a estar viendo. Hoy leímos Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al versículo 21. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo. Pero para esto un paréntesis, me voy a ir al versículo 15. Entonces el Señor le dijo a Elías, regresa por el camino por el que viniste y siga hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram, después se unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meoala, para que tome tu lugar como profeta. ¿Quién le dijo a Elías que ungiera a Eliseo? Dios. Nosotros no le podemos decir a las personas, yo quiero que me unjan, yo, y buscar la unción y buscar dónde está la unción, ver quién está ungiendo, ver en qué iglesia hay más movimiento. Dios es el que te llama, Dios es el que te capacita y Dios es el que te promueve. Eliseo no buscó a Elías para ser ungido. Eliseo estaba en su casa sirviendo con humildad y lealtad, en silencio, teniendo una relación con Dios en silencio. Pero Dios lo vio y le dijo a su siervo Elías, ve con Eliseo porque quiero que lo unjas. Él va a tomar tu lugar cuando tú ya no estés aquí. Dios es el que llama y Dios es el que dice a quién ungir. Ahora, ya cerrando este paréntesis, versículo 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Estaba arando. Ya estaba trabajando. No esperó a que le dieran una posición, no esperó a que le dieran un llamado, no esperó a que le dieran un reconocimiento para empezar a trabajar. Él ya estaba trabajando.
Él ya estaba sirviendo. Y lo vimos en otros devocionales. ¿Se acuerdan que lo vimos en el devocional de Esther y lo vimos en el devocional de José? Si queremos el favor de Dios, nosotros tenemos que tener estas características de servicio, de humildad y de lealtad. Y lo mismo lo vimos en Mardoqueo, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba Mardoqueo, este hombre que después fue promovido a lo más alto? ¿Cómo estaba Mardoqueo sirviendo en una posición que parecía muy pequeña? En una guardia de una puerta, pero lo hacía con excelencia. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? No se quejó, no buscaba la posición de Amán, sino que Dios vio su servicio en silencio. Dios vio que lo hacía con excelencia. Dios vio que lo hacía para honrar su nombre. Mardoqueo fue leal con el rey. ¿Se acuerdan cómo le salvó la vida una vez? Y expuso a 2 eunucos que querían matarlo. Lo mismo José. Fue leal con su papá. Fue leal con el faraón. La autoridad que está en tu vida, tú tienes que reconocerla y ser leal a la autoridad de tu vida y servir en lo que puedas, aunque todavía no sea lo grande que tú quieras ser. ¿Qué estaba haciendo Eliseo aquí? ¿Estaba profetizando? ¿Estaba predicando? Estaba arando el campo. Estaba sirviendo en lo natural, en lo que podía. Muchas veces nosotros no queremos servir todavía porque hasta que nos llamen, hasta que nos unjan, hasta que ya empiece a predicar, hasta que ya me pongan a dar clase con los niños o ya me pongan a dar clase o ya me den grupo pequeño o ya. ¿Cómo se empieza? Se empieza en pequeño y se empieza con lo natural, con lo que tienes en la mano. A lo mejor Eliseo era muy bueno arando el campo y se puso a servir en eso. Tú en que eres bueno, en lo natural. ¿Y cómo esto que haces podría servir en la casa de Dios? ¿Cómo esto que haces podría servir en el lugar donde el Señor te sembró para alimentarte y hacerte crecer espiritualmente? No esperes a que te unjan o no esperes a que te reconozcan, no esperes a que te llamen para empezar a servir. Empieza a servir en lo pequeño, empieza a servir con lo que tienes, empieza a servir en lo que eres bueno. Así se empieza el ministerio. El ministerio no se empieza con las grandes plataformas, con grandes púlpitos. El ministerio no se empieza con miles de personas viéndote. El ministerio se empieza en silencio. El servicio empieza en pequeño. Bueno, sigamos. Entonces, Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando el campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Volvemos al tema del manto. ¿Se acuerdan que Elías también, cuando estuvo en un momento de temor que hizo, se ató su manto al cinturón? Y el Señor nos reveló ese día que el manto representa la autoridad. ¿Qué le puso Elías a Eliseo? Le dijo, vas a tener la misma autoridad que yo tengo. Vas a tener la misma unción que yo tengo. Representa la autoridad. Pero fíjense qué hermoso, porque Eliseo, bien humilde, dice el versículo 20, Eliseo dejó los bueyes donde estaban. Bien lindo, primero acomodó los bueyes y después salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Eliseo sabía lo que representaba el manto. Me estás llamando para tener la misma autoridad que tú tienes. Me estás llamando para ser profeta. Me estás llamando para ser igual que tú. Pero me encanta el corazón de Eliseo porque es un chico que honra a sus padres. Hay gente que quiere el ministerio y quiere los dones y quiere la fama y quiere el llamado, pero
es mal hijo, ¿sabe? Y no digo que entiendo que hay padres que son difíciles, pero hay que entender que la vida de servicio a Dios es una vida que necesita orden y que hay un orden. Primero, es Dios quien unge, es Dios quien llama. ¿Y a quiénes llama el Señor? A los de corazón servicial, a los de corazón humilde y a los de corazón leal. Tú no te puedes ungir, tú no puedes ir a un lugar para que te unjan. Dios te va a buscar y Dios te va a ungir cuando vea que es el tiempo. Pero para que eso llegue, tú tienes que empezar a trabajar en lo natural. Empieza a orar para tener un corazón humilde. Empieza a orar para sanar tus heridas. Empieza a orar para no buscar el reconocimiento. Empieza a orar para no tener sed de fama. Empieza a orar para tener un corazón servicial en lo pequeño. Y no digo que más adelante no vayas a ser conocido. Si es la voluntad de Dios para tu vida, tal vez así será. Pero si tu hambre y tu motivación es ser conocido, el Señor no te va a ungir. Puede ser que tú solito te compres un ministerio, que tú solito te promuevas. Pero yo no sé ustedes, pero yo no quisiera tener un servicio a Dios y un ministerio si el Señor no está ahí, si Él no me llama, porque es un asunto fuerte espiritual y te echas muchos amigos, enemigos espirituales. Entonces, ni me meto ahí si el Señor no me está respaldando. Pero hay mucha gente que admira grandes predicadores y que los imita y que de repente ya los ves, hablan como ellos, con el acento de ellos. Es como, espera, el Señor tiene un propósito y un llamado también para ti y es diferente. Pero para descubrirlo tienes que empezar a servir en lo pequeño. Tienes que esperar a que el Señor venga y te unja. Y hay un orden, ¿verdad? Entonces, Eliseo, ¿qué hace? Honra a sus padres. Y esto es importante. Si tú quieres y anhelas un llamado y un ministerio, empieza a honrar a tus padres. Empieza a bendecir a tus padres. Empieza a sanar la relación con tus padres. Y entiendo que tal vez no todo está en tus manos porque una relación tiene dos partes, ¿verdad? Pero haz lo que te corresponda a ti. ¿Cómo puedes empezar a honrar a tus padres? Tal vez ya no regañando a tu mamá, ya no corrigiendo a tu papá, no tratando de enseñarles. Platícales lo que Dios está haciendo en tu vida. Nada más, comparte con ellos. Y si no lo entienden, bueno, empieza bendiciendo a tus padres. Empieza orando por ellos. Padre, bendice a mis papás. Señor, te pido que hoy les vaya bien. Te pido que les guardes, que les bendigas. Te pido, Señor, que les vaya bien a mis papás este día. Si puedes aportar algo económico con tus papás, apórtalo. Si puedes apoyarles con una despensa cada tanto, hazlo. Eso es honrar a tus padres. Entonces, bueno, fíjense todo lo que hay, ¿verdad? Se fue, le dijo, deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Deje primero honro a mis papás y después me pongo al servicio de Dios. Primero hago las paces en mi casa y después me pongo al servicio de Dios. Primero hago el orden natural y luego me voy al orden espiritual. Empiezo a servir en lo natural y después el Señor me llama a servir en lo espiritual. Empiezo a honrar a mis padres naturales y después el Señor me llama para honrar a mis padres espirituales. Primero sirvo a mis padres naturales y después sirvo a mis padres espirituales. Hay un orden. Después, Elías le respondió, sí, regresa, pero piensa en lo que te hice. Está bien, sigue con tu vida normal, Eliseo. Ya el Señor te llamó, ya el Señor te ungió. Ahora piensa en qué significa servir a Dios. Piensa en lo que implica servir a Dios. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató.
Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre el pueblo y todos comieron. ¿Qué hizo Eliseo? Por eso esto es fuerte, el servir a Dios. Y no, y sí implica sacrificios. Servir a Dios implica quemar todo lo que tenías antes y dejar todo lo que tenías antes por tomarlo solamente a Él. Por eso Elías le dijo, piensa en lo que te hice, piensa en el llamado que recibiste. Y por eso, gracias a Dios, no es de la noche a la mañana. No es nada más que comienzas a conocer a Dios e inmediatamente tienes un llamado para ser profeta, apóstol, pastor. No. Y qué bueno que no, porque hay una preparación en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Entonces Elías regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Mató toda su fuente de trabajo, de distracción y de ingreso. Y tan es así que acabó con todo, que dice, con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Mató el recurso y mató también con lo que trabajaba el recurso. Acabó con todo y después se fue a servir a Dios. Por eso hay mucha gente que cuando recibe el llamado, la piensa y la piensa y la piensa y la piensa. Ay, Dios, espérame tantito. Cuando ya sabes lo que implica servir a Dios, la piensas. Cuando nada más ves la fama y ves a Dante Gebel y ves a Cash Luna y wow, yo quiero ser así, es fácil, ¿no? Y la gente se empieza a autopromover y se empieza. Servir a Dios implica sacrificio. Se va a acabar la vida que tenías hasta ese momento. Se te van a acabar amistades, se te van a acabar tal vez familiares, y se te va a acabar tal vez no porque no lo quieras, sino porque ya no vas a tener el tiempo. Porque el tiempo del ministerio es consumidor. Todo el día se te va en el servicio a Dios y cada vez es más. Y cada vez llegan más personas y cada vez tienes menos tiempo para tu vida personal y tienes menos tiempo para tu vida familiar y menos para tu vida social. Entonces, toda la vida que conocías hasta ese momento se va a acabar. Por eso Elías le dijo, piensa en lo que hice. Y Eliseo dijo, ok, voy a atender este llamado, déjame ir a honrar a mis papás, déjame ir a cerrar todos los asuntos que tengo que cerrar y después me voy a servir a ti, después me voy a servir al Señor. Y después dice, después de que sirvió al pueblo y todos comieron, después se fue con Elías como su ayudante. Qué proceso, ¿verdad? No es como en nuestro tiempo express, que queremos todo rapidito. ¿Cómo? Ve todo lo que está haciendo y todavía se va a ir de ayudante. Sí, sí, todavía necesita mucho que aprender. Así es la vida del ministerio. La vida del ministerio no es, ya empecé y quiero, tengo una nueva idea. No, 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 ahorita voy a hacer esto, güey. No, 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 no. No, no, es un proceso. Es que, ¿por qué no hacemos esto y allá? Es un proceso. Están muy buenas tus ideas, pero ¿son tuyas o son de Dios? Está muy buena la intención que tienes, pero vamos a calmarnos y vamos a empezar a ordenar todo. Primero lo natural y después lo espiritual. ¿Quieres servir a Dios? Excelente, qué bendición. Empecemos con estos pasos. Empieza a servir en lo natural. Empieza a servir con lo que tienes ahorita en la mano. ¿Con qué puedes servir ahorita? No sé, en tu iglesia, ¿con qué puedes servir tal vez en tu iglesia local? Acomodando sillas, limpiando, ayudando a las hermanitas del talento a repartir la comida, viendo en qué puedes ayudarle a los pastores, quién puede apoyar con niños,
¿quién puede? Y no digo que predicando, ¿eh? Porque predicarle a niños también es un tema importante. ¿En qué puedes ayudar con los niños? A lo mejor como auxiliar de la maestra que va a predicarle a los niños, a lo mejor atendiendo, a lo mejor limpiando pañales. Yo me acuerdo y les he contado esta historia que yo bendigo mucho a mi pastor de Canadá, el pastor Miguel Jiménez, porque él fue como mi Elías, definitivamente, un profeta de Dios, un hombre con mucha revelación. Y claro que cuando yo llegué a su iglesia, yo ya tenía el llamado de parte de Dios. Antes de llegar a Canadá, Dios ya me había dicho, te voy a hacer madre de naciones sabes, y vas a predicar mi palabra por todo el mundo y así un llamado padrísimo. Llego a Canadá y cuando conozco al pastor Miguel, lo primero que me dice, y de verdad él era un profeta, sin conocerme y sin saber eso, me dijo, el Señor me dijo que hoy iba a llegar una chica mexicana que va a ser madre de naciones y que va a predicar por todos lados, me permite que la prepare y yo lloraba, ¿no? Pero yo pensaba en ese tiempo, a los 19 añitos, que era ya, o sea, hoy me dan el llamado, hoy me ungen, mañana yo ya soy pastora. Yo ya soy pastora, ¿no? Yo ya tengo el llamado, el Señor me dio una visión, me dio una profecía y aparte, el Señor casi siempre que te da el llamado ya te da la unción. Entonces, a donde yo iba, la gente se convertía, yo le predicaba a la de la tiendita, papelería, recibían a Cristo y de repente ya, y yo ya había armado un estudio y ya en mi casa y ya éramos 30 personas, yo llevaba 2 meses en el Evangelio y yo ya enseñaba, porque la unción ya estaba ahí, que no había madurez, que no había proceso. Claro que esa obra no permaneció. Entonces, bueno, llego a Canadá y el pastor me dice, ¿me permite prepararla? Y yo, claro, claro que sí, le voy a dar ese privilegio, claro que sí. Y entonces yo pensaba, te voy a preparar y yo pensaba que iba a ser como ya me va a poner a predicar en el púlpito, yo ya traigo la unción. Me acuerdo que una vez estaba orando con los jóvenes y el Espíritu Santo me dijo, sopla. Entonces empecé a soplarle a los jóvenes, se empezaron a caer, no, bueno, yo salí de ahí, soy Elías, con permiso, ¿no? Y entonces el pastor me dice, te voy a preparar y yo, sí, claro. Y entonces me dice, bueno, Eriquita, porque me decía Eriquita, bueno, Eriquita, mire. Lo primero que vamos a hacer ahorita es que usted necesita estar sirviendo, yo, sí, en la alabanza, ¿no? En el reflector, en el púlpito. Sí, sí, está bien en la alabanza. Primero va a estar viniendo a los ensayos 3 meses sin cantar ni nada. Va a estar viniendo a los estudios bíblicos y yo, ok, está bien, sí. Y va a estar con los niños. Yo con los niños. Yo tenía 19 años, no era mamá ni me gustaban los niños. ¿Y yo con los niños? Sí, es que es un requisito para estar en la alabanza que también estén en el área infantil. Un domingo al mes, sí, un domingo al mes tienen que estar en el servicio. Y yo, pues bueno, porque quería estar en la alabanza. Y me tocaron los bebés como de 2 años que hacían popó, pero ya no eran tan bebés. Entonces les tenías que cambiar el pañal, pero ya comían comida de adultos, ¿saben? Les quiero hacer como, ¡no! Y yo no, nunca había cambiado pañales y era como, cada vez que me tocaba era de, ay, no, me toca con los niños, me toca cada domingo. Y así estuve, ¿no? Pasé mi proceso de 3 meses, después ya me subí a la alabanza, pero un domingo al mes me tocaba irme con los niños de 2 años. Y cada domingo que me tocaba con los niños era una queja, honestamente, en mi corazón y era de, ay, no, me estoy perdiendo lo mejor, me estoy perdiendo la prédica, porque el pastor, espero un día que venga y que esté en uno de nuestros eventos presenciales de Aviva Mi Fuego y que puedan conocer al pastor Miguel Jiménez. Y el pastor predicaba con un fuego y había una presencia de Dios en ese lugar. Entonces, para mí estar con los niños era un desperdicio. Era, me estoy perdiendo la mejor parte por estar aquí limpiando pañales. Ay, no. Entonces pasa un evento, pasa un domingo, donde la gloria de Dios había estado tan fuerte que creo que el pastor ni había predicado desde que se arrancó la alabanza, pum, 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 así.
como dominó todo el mundo porque la presencia de Dios estaba fuertísima y todos estaban siendo tocados por Dios y estaban pasando milagros y veías polvitos de oro y todo lo que a la gente le gusta, ¿no? Y más a los nuevitos, a los nuevos creyentes. Entonces yo decía, me estoy perdiendo todo eso y aquí ya pasa el tiempo y el servicio tremendo, ya eran las 4 5 de la tarde, yo ya no tenía provisiones de pañales con los bebés, ya no tenía comiditas porque los snacks de la mañana pues ya se habían acabado, ya eran las 4 o 5 de la tarde, los niños estaban inquietos, ya hacía mucho calor, o sea, y yo me estoy perdiendo la mejor parte por cuidar a estos chamacos, ¿no? Y entonces viene Atenas, una amiga, tenía 19 años, ¿verdad? Me faltaba muchísima madurez. Y viene Atenas, una amiga, y me dice, Eri, no sabes. A ella le tocaba estar con niños hasta el siguiente domingo. Ella también estaba en el coro. No, no sabes la gloria y la presencia de Dios. Córrele, vete para allá para que recibas. Yo me voy a quedar con los niños. Y yo, gracias Dios, tuviste misericordia de mí, Señor. Yo soy tu ungida, soy tu escogida, Señor. Gracias. Entonces ya corro yo al auditorio y en cuanto voy entrando, no llegué ni a la mitad cuando el Señor me dijo, siempre me estás diciendo que me quieres servir. Y cuando yo te puse a servir con niños, te quejas. ¿Creen que necesité llegar hasta adelante? No. Con eso me di la media vuelta, regresé bien regañadita, pero bien ministrada. No necesitaba más ministración, esa fue mi ministración y me regresé con los niños y serví con otra actitud los siguientes años. Así que hoy para mí no hay una posición pequeña dentro de la iglesia y dentro del servicio. Si te toca acomodar las sillas, lo haremos para el Señor con mucho gusto. Si nos toca limpiar los baños, lo haremos con el Señor con mucho gusto. Si nos toca limpiar pañales, lo haremos para el Señor con mucho gusto. Si nos toca cuidar a los adolescentes o a los niños, lo haremos para el Señor con mucho gusto, porque ahí está la preparación. Dios ahí me estaba preparando. La unción no se iba a ir. El llamado es irrevocable. El llamado que Dios me había dado no se iba a ir. Pero yo necesitaba trabajar, o Dios necesitaba trabajar con mi carácter. Dios necesitaba madurar mi temperamento. De repente nos ungen y ya queremos el púlpito y queremos lo visible, lo famoso, sin estar primero en el proceso natural. Si el Señor te llamó, ahora empieza a servir en lo pequeño. Si sientes que el Señor ya te ungió y ya te llamó, que te dio un llamado para predicar, empieza a servir en lo pequeño. No esperes a que seas reconocido, no esperes ni siquiera que te den las gracias. Honestamente, yo no recuerdo nunca que el pastor Miguel me haya dicho, Eriquita, gracias por cuidar a los niños. No, también me tocó acomodar sillas y aspirar la alfombra de la iglesia. Alguna vez también lavé baños. No recuerdo nunca que el pastor me haya dicho, Eriquita, gracias. Pero ¿saben que no lo necesitaba? Al contrario, yo vivo sumamente agradecida con el pastor porque me enseñó a servir. Sí, me impartió mucho, me ungió. Alguna vez una amiga que está en los devocionales, años después, me dijo, Eri, es que a mí me molestaba que todos los domingos a ti te llamaran al frente. A mí me molestaba que todos los domingos a ti te dieran una palabra de que vas a ser pastora, de que vas a ser... Me molestaba. Claro, ella no sabía todo el proceso que estaba detrás. Yo no le agradezco solamente al pastor Miguel Jiménez por las palabras que me dio y por haberme ungido. Yo le agradezco por haberme enseñado a servir, a ser ordenada, a ser disciplinada. ¿Saben que el pastor Miguel Jiménez no estaba detrás de mí con mensajitos y llamadas y WhatsApp? Él me instruía en la prédica y en el discipulado antes de la prédica. Y después me decía, Eriquita, tenga este libro, libros de Watchman Nee, libros de
de hace miles de años, ¿no? Libros que hablaban de carácter, no de unción. Todos los libros que el pastor Miguel Jiménez me dio a mí hablaban de carácter. Él estaba enfocado en formar mi carácter, porque sabía que la unción venía de Dios. Sabía que la unción ya estaba y que la unción iba a crecer, pero dijo, yo tengo que trabajar en el carácter de esta niña. Porque yo era, sí, vamos, y claro, sí es verano, vamos, sí, vamos a evangelizar, vamos a la calle de las prostitutas, vamos. Y el pastor siempre, Eriquita, Eriquita, y a cada rato, Eriquita, y me jalaban, o sea, a cada rato me sentaban. Eriquita, mire, eso que pasó, Eriquita, pues la vamos a sentar 3 meses, Eriquita, y yo, pero, y me sentaban 3 meses de la alabanza, ¿no? Yendo a los ensayos y siguiendo cuidando niños y siguiendo limpiando la iglesia. Le agradezco tanto al pastor Miguel Jiménez por haberme formado así. Jamás sentí que lo hizo por, ay, no me deja crecer, ay, no quiere que yo sobresalga. Cero. Yo le agradecí tanto por haberme corregido porque yo no tuve un padre que me corrigiera. Mi papá me regañaba o me pegaba de niña, pero no me corregía, no me enseñaba, solamente me castigaban. ¿Por qué? Yo ni entendía que había hecho mal, solamente era castigo o golpe, lo que sea. Pero el pastor Miguel Jiménez me corregía, me decía, eso, Eriquita, no estuvo bien. Esto, Eriquita, es así. Y yo agradezco tanto haber tenido un Elías en mi vida. Así que familia, crezcamos. Empecemos a servir a Dios en lo pequeño y no esperemos a que nuestro líder o pastor esté detrás de nosotros todo el tiempo, porque el pastor que yo más he amado en mi vida no estuvo detrás de mí todo el tiempo. Me instruía y estaba al pendiente de mí, yo lo podía ver. Me cuidaba mientras yo caminaba, oraba por mí mientras yo servía, me observaba mientras yo crecía. No estaba detrás de mí todo el tiempo. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo vas? No, porque si él hubiera estado así, ¿saben qué me hubiera enseñado? A depender de él y no de Dios. Y el pastor me enseñó a depender de Dios. Sin embargo, yo le honro y le amo profundamente a este pastor por lo que me enseñó. Cuando todo el tiempo estamos detrás de los hijos espirituales, los enseñamos a depender de nosotros y no de Dios. La idea es que seamos, como me dice Blanquita, ese cupido entre Dios y las personas. Entonces, queremos la unción, ¿verdad que sí? Empecemos con el servicio. Queremos las plataformas, ¿verdad que sí? Empecemos con el servicio. Queremos el reconocimiento, empecemos con la humildad. Empecemos a reconocer y si tu pastor o tu líder te llega a ubicar, a regañar, que no es regaño, pero si te llegan a corregir, tómalo de la mejor manera. Lo hacen porque te aman y lo hacen porque ven cosas que tú no ves. Si quieres ser un Elías, si quieres ser un Eliseo, necesitas tener el corazón de estos hombres. La unción, y el llamado y el reconocimiento no va a llegar así de repente. Hay que trabajar. Ara el campo. Empieza a hacerlo natural. Empieza a hacerlo natural. Empieza a servir. ¿Sí? Amén. Muy bien, familia. Pues vamos a orar. Ya se nos hizo bien tarde. Papito hermoso, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Ay, Padre, yo públicamente, Señor, delante de los chicos, de estos hijitos espirituales, Señor, públicamente, Señor, te quiero dar gracias por la vida del pastor Miguel Jiménez. Sé que lo menciono mucho, Señor, incluso le dediqué un devocional, porque para mí, Señor, Miguel Jiménez fue mi Elías. Y te doy gracias, Padre, por haber puesto a ese Elías en mi vida. Porque, Señor, yo era una niña con mucho fuego y con mucha pasión y con muchas ganas de servir tu nombre, pero con cero dirección. Era una niña que no había crecido con el consejo de sus padres. Era una niña que no tenía carácter.
Y tú pusiste a ese hombre, Señor, para que me enseñara a desarrollar carácter. Pusiste a ese hombre no solamente para impartir de su unción o para enseñarme, lo pusiste para corregirme en muchas cosas y para enseñarme a servir en lo pequeño. Y yo te doy muchas gracias por eso, Señor. Gracias porque no me dejaste avanzar y crecer como desbocadamente, sino que pusiste a un Elías en mi vida, que me frenara cuando me tenía que frenar, que me corrigiera cuando me tenía que corregir. Y yo jamás me lo tomé personal y jamás, tú lo sabes, papito, me ofendí con el pastor. Yo agradecí y valoré cada corrección que me dio el pastor Miguel, porque yo te veía a ti, Dios, guiándome a través de él. Así que, papito, yo te agradezco, Señor, porque yo me puedo sentir como un Eliseo, como el Eliseo de Miguel Jiménez, Señor. Y yo te agradezco, Señor, por los chicos que están aquí y que tal vez algunos de ellos, Señor, se pueden sentir como el Eliseo también de esta casa o como mi Eliseo ahora con estos 19 años de diferencia de aquellos momentos. Tal vez hoy, Señor, a mí me toca ser el Elías de muchos. Antes fui el Eliseo, tal vez hoy soy el Elías de muchos. Y yo te pido, Señor, que les des ese mismo corazón que yo tuve con el pastor Miguel. Decía Pablo, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y en cuanto a lealtad, Señor, y en cuanto a servicio, yo lo di todo, Señor, con el pastor Miguel, tú lo sabes. Y yo te pido, Señor, que pongas ese mismo corazón sobre los que se consideran hijos de esta casa. Yo te pido que pongas, Padre, la misma lealtad en ellos, que pongas el mismo amor, que puedan aceptar la corrección con amor, que puedan poner su servicio en tus manos y empezar a servir en lo pequeño y dejarse corregir. Pon ese corazón humilde y corregible, porque yo todas las veces que el pastor Miguel me corrigió, todas las veces las acepté. Y las veces que me bajó, Señor, del púlpito, me quedé abajo sirviendo, en lugares donde nadie me veía, pero seguía sirviendo, porque yo había entendido que tú habías puesto a ese hombre para formarme. Y yo te pido que hagas lo mismo con los chicos, que puedan entender que tú pusiste tal vez mi vida para formarles. Pon ese mismo corazón, Señor, que yo tuve con el pastor Miguel. Pon ese mismo corazón que tuvo Elías con Eliseo, para que puedan ser formados y para que puedan crecer en carácter, que es fundamental para su ministerio. Así que, Señor, oramos y claro que queremos servirte, Señor. Fórmanos, ayúdanos, fórmanos, Señor. No sueltes la toalla con nosotros. Queremos servirte, Señor, y queremos servirte con lealtad y con humildad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, familia. Pues vámonos, regresamos 5:30. Tony, querido, muchas gracias, amigo. Y quienes no tienen la invitación se quedan aquí en sala principal conmigo y ya pueden ir levantando su manita para compartir su versículo Selah. Y la pregunta del día es, ¿en dónde me encuentro sirviendo en este momento de mi vida? Ahí está, Rafita, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. No, pues muchas gracias, Luma, por ser el Eliseo de todos nosotros y en lo personal, sabes que yo recibo con gusto
todas esas correcciones, ¿no? Eh, Me encanta porque cada vez que platicamos, tú piensas que nos regañas, pero nos dice las cosas con tanta verdad y vaya, para mí eres mi mamá, o sea, la mamá espiritual que, porque mi mamá, como dices, en algún momento mi mamá pues, no me habló con esa firmeza como la que tú me hablas de repente, yo obviamente sí me quedé con la, pero son palabras y son correcciones que dices, tienes razón, o sea, me hace centrar en razón y me hace centrarme y acepto, o sea, yo a mis 33 años digo, wow, cuánto necesité que en algún momento alguien me corrigiera de esta forma. Te lo agradezco infinitamente y le doy gracias a Dios, sobre todo. Y también porque tú nos has enseñado a depender de Dios y no de ti. Y eso es lo más importante. Y te lo agradezco infinitamente. Pero bueno, mi versículo bueno, fueron dos en realidad. Yo sé que están nada más son tres, pero fue el 19 y fue el 21. Pero algo que yo noté, o algo que me resaltó mucho del Espíritu Santo fue los 12 pares de bueyes. Eh, y vaya, hablo del Espíritu Santo porque justamente los frutos del Espíritu Santo, sé que aquí dicen, ¿no? Que él trabajaba con ellos, pero en específico estaba trabajando en ese momento con dos, estaba trabajando con dos. Entonces, digo, sería también hacer un Selah, ¿no? ¿Con qué frutos del Espíritu Santo, vaya, nosotros trabajamos constantemente y que necesitamos también, y que obviamente los podemos seguir trabajando. Pero lo más bonito es que en el versículo 21 dice que él, bueno, en este caso los mata, pero los reparte con el pueblo. Entonces eso también para mí habla justamente de compartir los dones, ¿no? Compartir los dones del Espíritu Santo, porque vaya, los dones son herramientas que el Señor te da y los frutos del Espíritu Santo son herramientas que el Señor te da. Y tú al momento de compartirlos de manera, no sé, el amor con todas las personas a las cuales te rodean, la paz, ¿no? Que en algún momento tú llegas a sentir, por un momento yo lo veo aquí en mi trabajo, que pueden estar las cosas muy complicadas, pero si yo no tengo paz y seguridad y fidelidad a mi equipo de trabajo, las cosas no van a salir adelante. Entonces, eso lo tienes que transmitir tú. Entonces, es aquí no lo que me dice, y repartió la carne asada entre la gente del pueblo, entre las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, vas repartiendo los frutos del Espíritu Santo. Poco, mucho, lo que tú llegas a tener, obviamente lo tenemos que empezar a desarrollar y aquí es donde viene la preparación, ¿no? Por eso es que dice aquí Elías, ¿no? Erika, le puso su manto sobre los hombros de Rafita. Muchísimas gracias, te lo agradezco infinitamente. Gracias, Dios. Pero eso que tú nos has enseñado como nuestra líder, yo lo pongo en práctica con mi trabajo, en mi trabajo. Cuando me toca servir en los eventos presenciales con los niños, yo también lo pongo en práctica con los niños, ¿no? O sea, digo, yo a veces que luego me identifico mucho con ciertos niños, no los voy a mencionar, pero digo, yo estoy ahí, soy así de tremendo. ¿Qué haría Ima, no? Esto, voy para allá. Y platico con ellos y me acerco, me pongo a jugar con ellos y estoy con ellos todo el momento porque así lo siento. Y así no lo han impartido, ¿no? O así no lo has impartido y es totalmente diferente. Entonces yo te agradezco y estos dos versículos me llamaron mucho. Los frutos del Espíritu Santo están ahí como te presentes. Y yo entré justamente yo entré en el devocional de los frutos del Espíritu Santo y ojalá en algún momento todos los demás los llegaran a conocer. Ya, mi participación. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Rafita. Sí, pues es la idea, ¿verdad? Que todo lo que recibimos aquí lo podamos llevar y practicar afuera. No solamente con los de la familia de la fe, sino con todos, como dice Rafita, con los colaboradores del trabajo, con la señora de la tiendita, con la vecina. Ayer les platicaba justo de una situación con una vecina. Es practicar la palabra de Dios en todos lados, con los creyentes y con los no creyentes, con los de la casa y con los de afuera. ¿Somos o no somos? Somos una sola pieza.
No podemos mostrar una cara aquí y otra cara en otro lado, ¿verdad? Entonces, somos como somos en donde estemos, con colaboradores de trabajo, con familiares, con amigos. Así que, muy bien, hijito, esa es la idea, que lo que recibimos aquí lo llevemos a todos lados y que la gente que nos rodea pueda ser bendecida con esos frutos, ¿verdad? Así que muy bien, muchas gracias por compartir. Vamos con Aime, por favor. Buenos días. Qué pena, pero bueno. A ver si, mis versículos salarios fue todo, pero yo lo vi como, a mí me llamó mucho la atención los números. El 12 pues habla mucho de la perfección, ¿no? Y y me llamó la atención que recalca que está varando. Entonces yo lo veo como en nuestras vidas estamos siempre arando nuestra tierra. Los bueyes, pues nos habías comentado que es los sacrificios, las cosas de la carne que a veces no queremos dejar ir. Y pues dice que lo encuentra con los últimos dos pares, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que dije, lo estaba preparando, porque ya eran los últimos dos pares de todos esos sacrificios, de esas pues, a veces necesidades que tenemos de no dejar ir cosas de la tierra, pues de la carne, ahorita que recibimos pues muchas regaños de todo lo que hacemos de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces me doy cuenta cómo todos ha estado trabajando, por eso estamos hoy aquí. Tal vez antes no era yo al menos muy consciente de cómo estaba trabajando yo misma y haciendo servicio, trabajando Dios en mí, pero todos están trabajando para que al final Dios sabe lo que hace. Eliseo ya estaba trabajando, Eliseo ya sabía que, o sea, ya sabía que iba a ser un giro de alguna manera, porque él estaba trabajando y cuando llegan a decirle, bueno, ya vente, pues sí, ya nada más estaba esperando, ¿no? Que me avisaran y me llama mucho la atención cómo todas estas personas han sido tan obedientes y dejar todo y esa parte de otra vez de honrar primero a nuestros padres y servir al otro, ¿no? Ya. Sí, está tremendo. Además, esto que dices de los números es muy, muy simbólico porque dice que tenía 12 bueyes, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que el número 12 significa gobierno. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Cuando quemes tus 12 recursos naturales, cuando me entregues todo, entonces te voy a entregar el gobierno. A veces no entramos a ese gobierno que Dios quiere que ejerzamos porque seguimos con nuestras ataduras de la carne. Oye, es que ¿cómo crees que voy a dejarte esto? Ay, ¿cómo crees que voy a dejar de ir a aquella tradición? Ay, ¿cómo crees que voy a dejar a tal persona? ¿Cómo crees? Y entonces, ¿qué pasa? Que no entramos a la plenitud que Cristo quiere que vivamos. Entramos a medias y Dios quiere que quememos todo para que entonces gobernemos en esta tierra con poder y con unción. Cuando quemamos todos nuestros bueyes, los 12, entonces entramos a ese gobierno. Así que sí, Aime preciosa, está muy fuerte la palabra. Si la seguimos escudriñando, seguiremos encontrando cosas súper profundas y enseñanzas tremendas para el que quiere servir a Dios. Queremos servir a Dios, pero a nuestra manera generalmente. Queremos servir a Dios, pero con nuestras ideas, no con lo que Dios nos llama. Queremos servir a Dios, pero lo que yo quería, no lo que Él me dice. Queremos servir a Dios, pero a mi manera, no me quites esto. Sirvo a Dios, pero también sigo. No, ¿es todo o es nada? O servimos a Dios o servimos a los vales, como decía Elías, ¿se acuerdan? Así que sí, está fuerte. Muchas gracias por compartir. Ay, me preciosa. Vamos con Carlita y después con Ley, por favor. Buenos días, que Dios los bendiga. A mí la verdad lo que me llegó fue cuando está el liceo en el campo, ¿no? Y hay personas que tienen en la mente, el campo es un trabajo sacrificado, pero hay de gente de campo a gente de campo. Y el liceo era una gente que tenía dinero, tenía sirvientes, tenía un montón de animales.
o sea, a lo que yo lo visualizo y como yo vivo en el campo. Entonces, para tener tanto animal y para poderle dar de comer a todos los bueyes, él tenía sirvientes. A pesar de que estaba trabajando en el campo, él no era un campesino como nuestros campesinos de la sierra, ¿no? O como nosotros que de repente, bueno, nosotros estamos mejor que otros, pero que están, chilla, llovió, y tenemos para comer. Y no, él tenía dinero, era pudiente y vivía tranquilo. Vivir, trabajar en el campo es bien bonito, pero como él no tenía esa preocupación de dinero, pues él disfrutaba todo. Él disfrutaba todo lo que estaba haciendo, él disfrutaba servir a sus papás porque era buen hijo, donde se ve que era buen hijo, donde fue y se fue a despedir de sus papás. Y y pues, o sea, él sí sacrificó, sí era un sacrificio el ir a servir al Señor, porque iba a dejar todo, era todo lo que tenía para ir y servir al Señor y ir en un grado menor, ¿no? Como tú mencionabas, desde abajo, ¿no? Que como yo te lo he dicho, ¿no? Alguna vez yo en la iglesia, pues sí, me ha tocado que me tocó y estoy bien agradecida, de verdad. Mi iglesia era de tierra, mi iglesia no tenía piso, mi iglesia así empezamos. Y era echarle agua al piso, pero yo quería servir, así como dices tú, yo quería servir. Y, y de lo que me ponga, pastor, de lo que me ponga, pues bueno, y como dices, ni las gracias te dan, pero tienes que tener ese corazón de decir, el Señor es el que me da las gracias, el Señor, y yo siento que mi recompensa, ¿qué fue? Pues fue mi Javi, ¿no? El Señor escuchó mis oraciones y me lo mandó a mi Javiercito, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que para todo tenemos que tener preparación, o sea, cada quien nos prepara el Señor distinto. Elías fue preparado pues en su soledad y en esas cosas tan tremendas como de película, tremendas de ver el fuego, de ver las piedras, de ver el volcán, de ver como el dibujo que hice ayer, ¿no? A mí me figuró así como de película. Ella era otro carácter y Eliseo era más tranquilo, su misterio era más pacífico y la vida que él llevaba era más hogareña en la casa de su padre, en sus actividades del campo tranquilas. Cada quien somos distintos y Dios nos prepara distintos a cada uno, ¿no? El llamado de Eliseo no fue buscado, él no lo buscó. Entonces, pues, tener en cuenta, yo, Carla, yo digo, sí, lo que tú me des, Padre, es porque tú me lo pones. Los dones que tú me des, Padre, es porque tú me vas a ayudar a desarrollarlos. Ayúdame a ser el más, de verdad, que sea yo humilde, pero una humildad verdadera, no una humildad, una humildad, como una humildad falsa, ¿no? Una humildad que no es cierta, porque, porque pues aquí el punto tiene que ser siempre Jesús. Jesús, vamos a servir y vamos a servir en lo que Él nos ponga y vamos hasta desde abajo, yo como te decía, ¿no? Que te dije, a mí déjame en el banco, si quieres yo transcribo, si quieres, y de verdad que sí, sí lo siento así, porque ya ha llegado, tengo ya 48 años, ya no tengo 25, ya no tengo 30, ya no tengo, ya la vida te ha tratado. Entonces dices, yo quiero servir porque quiero quedarme con el Señor y irme con Él cuando venga, porque yo ya viví mucho, ya viví rapidísimo. Yo empecé a vivir a los 13 años, 14, yo fui mamá. Entonces, pues ya, yo creo que ya maduré un poquito más y yo estoy feliz sirviendo, siendo la última de verdad. Y me dice el Señor, ¿no? Me dice, levántate y vive por Jesús. Sé de todo corazón para ser rey a Jesús. Que nunca, nunca se me olvide que el punto es exaltar a Jesús, que sea Jesús, ese es el punto, ¿no? Servirle y ser humildes y de los jóvenes también aprendemos, ¿no? De los más jóvenes, como tú eres tan jovencita y de repente pues sí me ha tocado también mis cocolazos, pues yo me aguanto, porque tienes que sujetarte a la autoridad, ¿no? Y si un joven te da un consejo, como por ejemplo Lady o Edithcita que me ha tocado que me habla, híjole, están más jóvenes que yo y Edith ni hijos tiene y me ha dado consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor las usa, ser humilde para escuchar el consejo y con de todo corazón, pues, yo aquí estoy para lo que necesiten, siempre y lo que quieran, aquí estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Carlita hermosa. Claro, claro que para servir a Dios se requiere humildad. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Entre más tiempo pasemos con el Señor, más daremos este fruto de la humildad.
¿Cuál es la clave? Primero la intimidad con Dios. Antes de anhelar un servicio, ten una relación con Dios. Antes de querer enseñar a otros, desarrolla tu propia relación con Dios. Primero, aquí en lo interno. Entonces, cuando ya estás sirviendo y ya tienes el fruto del Espíritu Santo, el de la humildad, por ejemplo, ya no te ofendes si el pastor te corrige. Lo aceptas con humildad, es como, sí, Señor, sí, sí tienes razón, lo voy a checar, lo voy a corregir. Ay, sí, no me fijé, yo era de, ay, pastor, no, no me fijé. Y pues órale, me siento y así. Entonces, pues sí, así es, pero nunca, nunca, jamás descuidé mi relación con Dios ni mi devocional, jamás. Y eso creo que me ayudó justamente a tener este fruto, ¿verdad? Así que gracias a Dios. Vamos con Ley, por favor. Muchas gracias, Carlita hermosa. Buenos días. Mi versículo se la fue el 20 en la parte donde dice, regresa, pero piensa en lo que hice. Y mientras reflexionaba en el tiempo, me acordé mucho de lo que nos dijiste hace algunos días. Y dijiste, los milagros son un proceso. Uno piensa que son algo espontáneo, pero en realidad son un proceso. Y aquí también veo eso, y en lo que nos comentabas. Todo es un proceso y ese proceso comienza con la aceptación. eh, Eliseo no cuestionó a Elías, o sea, Elías llegó y le puso el manto y muy seguramente él ya sabía que representaba, ¿no? Te estoy poniendo el manto, eres mi sucesor. Y pues en ese tiempo Elías era un súper profeta, ¿no? Entonces no se paró y le dijo, híjole, ¿seguro? O sea, seguro que sí, o sea, seguro que tengo lo necesario. A veces con las promesas nosotros pensamos, ¿seguro? ¿Seguro Dios? ¿Seguro que me la merezco? ¿Seguro que estoy listo? ¿Seguro que será para mí? ¿Seguro cuestionamos algo que Dios ya nos está diciendo, ¿no? Una promesa que nos está diciendo? A veces leemos la Biblia, me pasaba mucho al principio y lo he compartido, ¿no? Que yo escuchaba cuando decías, yo he recibido y lo que Dios me habló, y yo decía, no manches, que se fumara Erika antes de entrar al devocional, que dice que Dios le habla tanto, ¿no? O sea, yo leo y a mí no me pasa lo mismo, ¿no? Y en cada día que leemos hay algo que nos resalta y ya entendí a lo largo del tiempo que esas son promesas que Dios nos va dando cada día. Pero nos pasa eso, cuestionamos. Es que yo leí y me gustó ese versículo y a veces es una promesa que Dios nos está dando y como solo creemos que nos gustó y no nos la ponemos así de, no, Señor, esta es una promesa y yo la tomo, la dejamos ir. Y luego ahí también veía cómo es que Eliseo le creyó completamente a Dios, ¿no? O sea, quemó su arado y además mató a sus bueyes, ¿no? Todo, como tú decías, su provisión completa, ¿no? Y entonces pensaba, ¿qué tengo que quemar yo? ¿No? O sea, a veces pensamos en lo material, pero en mi caso me hablaba, ¿qué tengo que quemar yo? ¿Qué pensamientos antiguos todavía tengo que quemar? ¿Qué parte de mi temperamento me falta todavía pulir? ¿Qué estoy todavía utilizando de mi pasado que no me dejan tomar completamente la promesa y caminar hacia ella? Y en ese proceso que el Señor tiene para mí, en ese proceso que comienza de aceptar, sí, Señor, yo acepto lo que tú me estás diciendo, lo acepto, la humildad para ponerme a tu servicio y luego avanzar, ¿no? Con esa certeza de que estos procesos que Dios tiene para nosotros siempre, 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 siempre nos van a llevar a tener más identidad, a fortalecer nuestra identidad, a tener más libertad, a ser más libres y a cada vez estar más sanos. Entonces, con eso me quedo hoy. Amén, amén, amén. Es que es bien fuerte este tema de quemar, porque ya no puedo volver atrás. Si me decidí a servir a Dios, es que estoy convencida y ya no puedo volver atrás. Ya no tengo nada atrás. Y en nosotros a lo mejor, como dice Ley, se ve así. En el caso de Eliseo, a lo mejor era, pues, acabé con toda mi riqueza, ya me despedí de mis padres, quemé mi trabajo, o sea, ya no tengo nada a que volver atrás. Y nosotros tal vez no se ve así, pero se ve en lo espiritual, como decía Ley, ¿qué tengo todavía? O sea, si hoy no sirviera a Dios y si hoy no me decidiera por Dios, ¿todavía tendría cosas a las que volverme? Yo ya no. Yo no tengo familia, no tengo amigos, no tengo, toda mi vida radica en Cristo. Quemé todos mis bueyes, quemé todo, estoy anclada solamente en Jesús. Entonces es precioso porque tienes que seguir avanzando.
O sea, ya no tienes cómo regresar, o sea, ya no tienes de dónde más agarrarte, ya no tienes de dónde más socorrerte, solamente te queda seguir avanzando hacia adelante con el Señor y seguir mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra vida de fe. Por eso es importante decir, a ver, ¿de qué me estoy agarrando todavía? Es un devocional muy radical, el devocional de Elías. Quiero servir a Dios, pero todavía tengo cositas, o lo quiero servir a mi manera, o ya, voy a soltar todo y lo voy a tomar solamente a Él. Y fíjense, con Elías no tuvo que decir, con Eliseo Elías no tuvo que confrontar, o siguen a Dios o siguen a sus recursos. O siguen a Dios o sirven a sus padres. Eliseo lo entendió, tenía la ley en su corazón. Si voy a servir a Dios, ya no hay vuelta atrás. Entonces yo oro para que seamos esos Eliseos y que seamos así de radicales aquí en Aviva mi Fuego. Si voy a servir a Dios, ya no tengo vuelta atrás. Ya no hay una opción de volver a la vida pasada. Ya solamente voy hacia adelante. Amén. Así que, Mila y preciosa, muchas gracias, hijita. Vamos con Pam y cerramos, por favor. Hola, buenos días. Rapidísimo, sé que ya es bien tarde. Solamente les comparto, yo leo Reina Valera. En mi Reina Valera dice que de las 12 yuntas, solo mató 2 bueyes. Y yo entiendo que es como un diezmo, pero pienso, bueno, son diferentes traducciones, algunas son muy literales, algunas son más metafóricas, pero sean todos los bueyes o sea el diezmo, siempre es importante dar esa parte y, digamos, sacrificar esa parte de diezmar en nuestro tiempo, en nuestro servicio, en nuestra diligencia. Y veo aquí el proceso donde, número uno, ser diligentes como lo era Eliseo, haciendo su trabajo natural, honrar a sus padres, que era lo natural, pero también es un mandato, diezmar o dejar todo como lo hicieron muchos de los discípulos de Jesús y obedecer. Y esa es la manera en la que Dios pone en ti el llamado. Yo en algún momento sentí ese llamado, pero creo que me faltan muchos pasos todavía para poder concretar ese llamado y estamos en ello. Gracias y bendiciones. Así es, Pam, preciosa. Es un proceso. Ahí estás. O sea, lo bonito es que, a ver, puedo ubicar cómo es el proceso y puedo ver en qué parte voy. Cuando ya lo ubico, dices, ah, pero yo ya voy aquí. Y está padre porque dices, ah, todavía no tengo todos los pasos, pero no se desanimen. Ya llevan algunos pasos avanzados. Ya no están como estaban al inicio, ¿verdad que no? Ya están escalando. Entonces, gracias a Dios por eso. Eh, no se desanimen, no se impacienten. Todo en su momento, ustedes solamente permanezcan y el Señor seguirá hablando y edificando. Solamente sigamos permaneciendo. Yo sé que el Señor tiene grandes planes y propósitos para todos ustedes. Sé que el Señor los quiere usar de una manera poderosa y tremenda. Solamente sigamos permaneciendo. Amén. Muy bien, familia, vamos a orar y cerramos. Recuerden que mañana nos vemos 7 de la mañana, grupo de intercesión, 8:30 de la mañana, nuestro sábado CELA, ¿sí? Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes un llamado para cada uno de los que estamos aquí, porque anhelas usarnos y anhelas revelarte a nuestra generación a través de nuestras vidas. Y papito, yo te pido que a cada uno, Señor, en el paso en el que esté de este proceso, lo ayudes a permanecer y le sigas fortaleciendo y le sigas animando. Papito, te pido que ninguno tire la toalla y que si tienen que quemar bueyes, Señor, todavía, que los sigan quemando para que todos estos valientes, Señor, avancen hacia adelante, que todos estos valientes avancen hacia la meta y que ninguno retroceda, Señor, que ninguno retroceda, sino que todos lleguen a ese propósito de vida, que todos lleguen a esa plenitud de Cristo, Señor, que todos lleguemos, Señor, al final de esta vida diciendo, Padre, lo cumplí. Señor, sí lo hice. Aquí están tus coronas, aquí está la gloria que es para ti.
Así que, papito, te pido que les guardes, que les bendigas y que les sigas fortaleciendo y animando. Y si alguno estaba desanimado, Espíritu Santo, vuelve a animarle y a darle nuevas fuerzas, Señor. Si alguno se quería apartar, vuelve a traerlo a casa. Si alguno ya se apartó de Aviva mi Fuego, vuelve a traerlo a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Papito hermoso, también como cada mañana oramos por este día y por todo este fin de semana. Te pedimos que donde quiera que andemos, nos acompañes, que nos dirijas, que nos rodees, que tus ángeles estén siempre activos alrededor de nosotros, Señor, y que todo plan de maldad en contra de nuestra vida sea cancelado en el nombre de Jesús y que no dé fruto, Señor. Que todos los pensamientos del enemigo en contra de nosotros sean confundidos en el nombre de Jesús y que ninguno prospere. Papito, te pedimos que tus ángeles estén siempre activos alrededor de nosotros y de nuestros hijos. Oramos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, vámonos, nos vemos mañana con el favor de Dios. Abrazos y bendiciones para todos. Bendiciones. ¡Amo! Bye, bye. Bendiciones. Hola, Rafita. Los amo a todos.